Los puños de Lily temblaban, escondidos en los bolsillos de sus jeans. Sentía sus miradas como una telaraña pegajosa en la espalda, sin siquiera levantar la cabeza. Otro día, otro pasillo, oliendo a yeso viejo y a un perfume demasiado dulce de alguien, mezclado con el apenas perceptible olor de los productos de limpieza de la escuela. 5 años y 4 escuelas. Cada vez lo mismo. Caras nuevas, nuevas reglas, una nueva jerarquía social que descifrar sin cometer un error mortal. Pero esta vez sabía que algo iba a cambiar. O se rompería. Tenía 16 años y era nueva otra vez. Esa palabra resonaba en su cabeza como una maldición. Nueva. 4ª escuela en 5 años. 4 ciudades, 4 intentos de hacerse pasar por alguien que no era, solo para sobrevivir el día. Era baja, de complexión frágil, con cabello castaño ondulado que siempre vivía su propia vida, y con gafas de gruesa montura que ocultaban sus grandes ojos marrones. Lily no destacaba mucho en la multitud, y generalmente le gustaba así. Estaba acostumbrada a ser invisible, a fundirse con el fondo para evitar problemas. Pero en el fondo, sabía que bajo esa máscara había algo completamente diferente. Recordaba su primera escuela, donde simplemente la ignoraban. Estuvo allí solo medio año, pero incluso eso fue suficiente para sentirse como un fantasma. Recordaba la mirada fría e indiferente de sus compañeros cuando intentaba hablar, y cómo su voz se atascaba en su garganta. La segunda, donde sus inusuales gafas se convirtieron en motivo de apodos. 4 ojos, nerd, lentejuelas. Entonces tenía 11 años, y esas palabras quemaban más que cualquier golpe. Recordaba cómo lloraba por las noches, hundiendo su rostro en la almohada, tratando de ahogar el resentimiento y la humillación. La tercera escuela, en un pequeño pueblo del Medio Oeste, donde el acoso era tan sutil que casi se rompió, antes de que su padre la sacara de allí. Todo comenzó con pequeñas cosas, libros de texto dañados, notas anónimas con amenazas, y luego se convirtió en zancadillas constantes en los pasillos y burlas en el vestuario. Una vez, en el peor de los días, un grupo de chicas la encerró en el baño y la llenó de basura. Su risa resonaba en las paredes de azulejos. Lily sentía cómo sus pulmones se comprimían por el miedo y las lágrimas corrían por sus mejillas. Los recuerdos de esos días aún hacían que su estómago se retorciera en un nudo apretado. Fue entonces cuando su padre, un antiguo ranger del ejército, con sus ojos severos pero amorosos, le dijo: «Lily, debes aprender a defenderte, no para atacar, sino para encontrar paz dentro de ti». Él mismo la entrenó en el garaje que había convertido en un pequeño pero funcional dojo. Recordaba el olor a sudor y goma vieja, mezclado con el sabor metálico de su propio miedo y determinación. El sonido de sus golpes contra el saco de boxeo era casi una meditación para ella, un ritmo que calmaba sus nervios. 9 años de entrenamiento intensivo la convirtieron en una formidable luchadora con una reacción relámpago, cinturón negro en sambo y habilidades impresionantes en jiu-jitsu y muay thai. Podía derribar oponentes el doble de su tamaño sin siquiera sudar. Su padre solía decir: «Lily, un verdadero guerrero sabe cuándo no pelear. La fuerza no está en vencer a todos, sino en protegerte a ti misma y a aquellos que no pueden hacerlo. Pero si te amenazan, si tu seguridad está en peligro, debes estar lista. Tus habilidades son tu escudo, no tu espada. Recuerda eso». Nunca presumió de ello. Sus padres siempre le enseñaron que pelear solo era aceptable en defensa propia, nunca para presumir. Además,
Ser siempre la nueva significaba esforzarse por mezclarse con la multitud, no destacar, lo cual era casi imposible, considerando sus inusuales habilidades. La escuela secundaria Northwood era un enorme edificio de ladrillo en las afueras de Maple Creek, con casi 2000 estudiantes, claramente divididos en grupos sociales. Lily estudió aquí exactamente 2 semanas y ya había elaborado un mapa de zonas peligrosas. El pasillo trasero cerca del gimnasio, donde siempre se aglomeraban los deportistas. Sus voces fuertes y risas resonaban por todo el ala, rebotando en las paredes de azulejos. El área de fumadores detrás del comedor, donde se reunían los estudiantes de último año que infringían las reglas y el aire estaba impregnado del olor a cigarrillos y chismes. Y la escalera oriental, donde se reunían los autoproclamados reyes de la escuela. Estos reyes eran liderados por Jake Miller, un estudiante de último año con el cabello oscuro perfectamente peinado, ropa cara y una sonrisa eterna que, por alguna razón, los profesores nunca parecían notar. Sus principales secuaces eran Brad Thompson, un delantero del equipo de fútbol con grandes músculos y escaso intelecto, y Kevin Davis, un chico delgado con ojos fríos que parecía disfrutar sinceramente del malestar ajeno. Se movían por la escuela como si la poseyeran, y en muchos aspectos así era. Mantente alejada de Jake y su pandilla. Resonaba en sus oídos la voz de Chloe, la primera y hasta ahora única alma amigable que había encontrado en la clase de inglés. Chloe, con su rostro pecoso y su cabellera pelirroja, parecía ser la única persona en esta enorme escuela dispuesta a no solo mirar a través de ella. Cada semestre eligen una nueva víctima. El año pasado llevaron a un chico de 7º grado a tal extremo que se transfirió a otra escuela. Era tan callado como tú, así que decidieron que era un blanco fácil. Lo vi llorar en el baño. Fue horrible. Nadie pudo hacer nada. Lily no podía permitirse ser la siguiente víctima. Cerró los puños en los bolsillos. Los apretaba con tanta fuerza que las uñas se hundían en las palmas, dejando pequeños semicírculos. Durante las primeras 2 semanas, Lily había logrado evitar su atención con éxito. Caminaba por rutas alternativas entre clases, haciendo rodeos a través del patio escolar para no cruzarse con ellos. Almorzaba en la biblioteca, escondiéndose detrás de estantes de libros, donde olía a papel viejo, y el silencio solo era interrumpido por el ocasional susurro de las páginas. Intentaba ser lo más invisible posible, casi sin respirar cuando pasaban junto a ella. Pero, como descubrió, la invisibilidad tiene una fecha de caducidad limitada. Todo comenzó, como suele suceder, con un pequeño incidente. En la clase de química, sus manos estaban ocupadas con libros cuando, al girar en una esquina, casi choca con Brad. Él estaba apoyado contra los casilleros con 2 de sus amigos, bloqueando todo el pasillo. Su camiseta estaba ajustada sobre sus enormes bíceps y una sonrisa arrogante jugaba en su rostro. El olor de su colonia era fuerte y desagradable. «Mira por dónde vas», gruñó. Su voz era baja y amenazante, y sus ojos se entrecerraron mientras la examinaba de arriba a abajo. Lily sintió cómo su corazón se aceleraba, como un pájaro atrapado, golpeándose contra la jaula. Murmuró, «Lo siento», y trató de esquivarlo, presionándose contra la pared, sintiendo cómo su mochila rozaba el frío metal de los casilleros. La llamó, y su voz la hizo detenerse. Se quedó inmóvil, como un conejo frente a una serpiente. «Eres nueva, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?» Lily dudó, luego respondió sin volverse, su voz apenas audible. «Lily». «¡Lily!», repitió él burlonamente, alargando las sílabas, y sus amigos se rieron.
La próxima vez, mira por dónde caminas, Lily. Sentía su mirada en su espalda, como un carbón ardiente. Algo dentro de ella se tensó, como un resorte apretado, listo para estallar. Reconoció la mirada evaluadora en sus ojos. La había visto antes en otras escuelas. La mirada de un depredador eligiendo su presa potencial. Era una mirada que presagiaba problemas, y sabía que esos problemas apenas comenzaban. Al día siguiente, sus libros fueron derribados de sus manos mientras estaba en su casillero, tratando de sacar su libro de historia. Cayeron al suelo con un estruendo, esparciéndose por el pasillo como hojas de otoño. Levantó la vista y vio a Kevin alejándose, riéndose con un grupo de sus amigos. Su risa era delgada y sarcástica, como el chirrido de una puerta sin aceite. ¡Ups!, gritó por encima del hombro. ¡Manos de gorrión! Lily se agachó lentamente, recogiendo los libros. Sus puños se apretaron, pero se obligó a relajarse. «No ahora», se susurró a sí misma. «No aquí, no hoy». Sentía que la miraban, que susurraban, pero trataba de no prestar atención. Unos días después, el mismo Jake se deslizó en el asiento junto a ella en la cafetería, cuando decidió que era seguro comer allí en lugar de en la biblioteca. La cafetería zumbaba con cientos de voces. Los olores de pizza y papas fritas se mezclaban con el fuerte olor a cloro de los productos de limpieza. Lily eligió la mesa más alejada en la esquina, esperando pasar desapercibida. Pero Jake la encontró. Se movía con la confianza de una persona que sabe que todo le está permitido. Sus pasos eran ruidosos y deliberadamente descuidados. «Así que eres nuestro nuevo caso de caridad», dijo con despreocupación, como si fueran viejos amigos. Su sonrisa era más amplia de lo habitual, y en sus ojos danzaban chispeantes destellos traviesos. «Lily, nadie de ninguna parte». Lily no apartó la vista de su comida, tratando de ignorarlo. Se concentró en separar los guisantes en su plato, sintiendo cómo el tenedor raspaba el plástico. «Solo estoy tratando de almorzar». «¿Acaso no lo estamos todos?» Jake sonrió a su chiste poco gracioso, y sus ojos recorrieron su plato. «Aquí está el asunto, novata. Las cosas funcionan de cierta manera, y la regla número 1 es conocer tu lugar». Se inclinó más cerca, su voz bajó, volviéndose más amenazante, como el susurro de una serpiente deslizándose por la hierba. «Y tu lugar no está aquí, con la gente normal». Se reclinó hacia atrás, mirándola de manera evaluativa. Su mirada era pesada y despectiva. «Bueno, aún no estoy seguro, pero lo resolveremos por ti». Lily sintió cómo sus músculos se tensaban. Su cuerpo se preparaba instintivamente para la amenaza. Cada nervio estaba tenso como una cuerda de violín. Se relajó conscientemente, concentrándose en su respiración, como le había enseñado su entrenador. Inhalar, exhalar, control. Aquí no se puede pelear. No se puede. No se puede. «¡Por el saludo!», dijo secamente, recogiendo sus cosas. Su voz era uniforme, pero por dentro todo hervía. Sentía cómo el calor subía a su rostro, como una marea. «Pero yo misma encontraré mi lugar». La mano de Jake se lanzó hacia adelante, agarrándola por la muñeca. No con suficiente fuerza para hacerle daño, pero lo suficientemente firme como para marcar su posición. Por un instante, Lily calculó lo fácil que podría liberarse de ese agarre, lo simple que sería volcar a Jake sobre la mesa, lo rápido que podría someterlo hasta que le faltara el aire. Imaginó su rostro, distorsionado por el dolor y la sorpresa. Imaginó cómo su autoconfianza se desmoronaba, como una casa de cartas. Pero en lugar de eso,
Hizo lo que se esperaba de la tímida novata. Se liberó y se apresuró a salir de la cafetería bajo las risas que parecían perseguirla hasta el final del pasillo, penetrando en cada rincón de su conciencia como un gas tóxico. Después de eso, los incidentes se volvieron más frecuentes. Sus libros aparecían regularmente en el suelo, su casillero estaba pegado con chicle, y a veces con algo peor que chicle. Por ejemplo, ketchup esparcido o jarabe pegajoso que se adhiría a sus dedos. Los susurros la seguían por los pasillos, como una manada de perros hambrientos. Sus ladridos eran casi palpables. Los rumores sobre por qué se había transferido, cada uno más ridículo y humillante que el anterior. Chistes groseros sobre su apariencia, su ropa, su comportamiento callado. En clase, le lanzaban bolas de papel anónimas a la nuca cuando el profesor no miraba. Una vez, mientras bajaba las escaleras, alguien la empujó con tanta fuerza que casi se cae, pero logró agarrarse del pasamanos. Su corazón latía desbocado y sintió cómo la ira se elevaba en ella, caliente e incontrolable. Apretó los dientes, su mandíbula le dolía por la tensión, pero se obligó a seguir adelante, sin mirar atrás. No era diferente de lo que Lily había enfrentado antes, y nada con lo que no pudiera lidiar. Se mantuvo al margen, cumplió con su trabajo y trató de sobrevivir cada día. Por las noches, entrenaba en el garaje que habían convertido en un pequeño gimnasio en casa. El olor a sudor y goma vieja llenaba el aire, mezclándose con el aroma del aceite de máquina. Ella golpeaba el saco de boxeo. Cada golpe era una explosión de ira y decepción reprimidas. Su cuerpo se movía con fluidez, como en un baile. Cada golpe, cada bloqueo, cada evasión estaba perfeccionado por años de entrenamiento. Se imaginaba a un oponente, invisible pero palpable, y practicaba combinaciones que podrían derribar a cualquiera. «No vale la pena», se repetía a sí misma, golpeando el saco. Su respiración era pesada y entrecortada. «Solo empeorará la situación. Eso es lo que quieren. Una reacción. Quieren que me descontrole». Pero Jake y su equipo parecían ver su falta de reacción como un desafío adicional. Estaban acostumbrados a recibir respuestas, lágrimas, ira, súplicas. La calma distante de Lily claramente los irritaba, los llevaba a presionar más fuerte. Querían verla quebrada, querían que reaccionara como lo habían hecho todas sus víctimas anteriores. Anhelaban el espectáculo, deseaban su caída. 3 semanas después, Lily se encontró acorralada en la escalera este después de clases. Se había quedado trabajando en un proyecto en la biblioteca y los pasillos estaban prácticamente vacíos. Afuera ya oscurecía y los escasos rayos del sol poniente se filtraban a través de las altas ventanas, creando largas sombras ominosas que danzaban en las paredes como fantasmas. Escuchó sus pasos, pesados y seguros, acercándose desde abajo. El crujir de las suelas sobre el concreto, una risa baja. Los vio subir. Jake al frente, Brad y Kevin a los lados, como leales tenientes. Sus sombras se estiraban y distorsionaban en las paredes, convirtiéndolos en monstruos. No había a dónde escapar. La escalera era el único camino hacia la salida, y ellos lo habían bloqueado. «Bueno, miren quién está aquí», dijo Jake. Su voz resonaba en el vacío del rellano, intensificando la sensación de amenaza, como un depredador que ha acorralado a su presa. «Lily es nadie, completamente sola». Lily apretó con más fuerza la correa de su mochila. Sus dedos se pusieron blancos por la tensión. Su corazón latía como un tambor, pero su mente permanecía fría, como el hielo. «Necesito ir a casa», dijo, tratando de que su voz sonara firme.
pero en ella se deslizó una nota de desesperación. «Escuchen, chicos». Jake miró a sus amigos, y ellos sonrieron, sus rostros distorsionados por el regocijo. «Ella necesita ir a casa. Probablemente irá a llorarle a su mamita sobre lo malas que son todas en su nueva escuela», añadió Kevin. Sus ojos brillaban de malicia, como los de una serpiente. «La vi en educación física», intervino Brad, dando un paso adelante. Su figura masiva bloqueó la luz, arrojando a Lily a la sombra. «Siempre se cambia en el baño. Debe estar avergonzada de su cuerpo». «Aunque no hay mucho que ver», terminó Kevin, y todos se rieron. Su risa resonaba contra las paredes, rodeando a Lily como una pared de sonido que la aplastaba por todos lados. Lily sintió cómo sus mejillas se sonrojaban. No se cambiaba por vergüenza, sino porque no quería que nadie viera los músculos bien desarrollados que delatarían su entrenamiento. Sentía cómo la ira se elevaba en su interior, caliente e imparable, como lava lista para estallar. «Solo déjenme pasar», dijo, tratando de hablar con calma, pero en su voz ya había un tono de acero, delgado pero afilado como una hoja. «¿O qué?» Kevin se acercó más. Su tono era burlón, y sus ojos estaban llenos de desafío. «¿Qué vas a hacer al respecto?» «Nada», pensó Lily. Su mente buscaba frenéticamente una salida. «No voy a hacer nada, porque así es como siempre actúo. Esa fue la regla en la escuela anterior, y en la anterior a esa. Mantén la cabeza baja. No llames la atención. Pronto nos mudaremos de todos modos». Recordó las palabras de su padre. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es no pelear. Pero esta vez, solo que su padre había prometido que esta vez se quedarían, al menos hasta su graduación. No era una situación temporal que pudiera soportar. Era su vida ahora, su vida real, y no podía permitir que la destruyeran. No podía permitir que la quebraran. «Solo quiero ir a casa», repitió ella, odiando lo débil que sonaba su voz, cómo temblaba, revelando su lucha interna, su desesperación. Jake se plantó justo frente a ella, bloqueando completamente el camino. Su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo, y ella podía sentir su aliento, que olía a chicle. Su sonrisa era amplia y arrogante. «¿Sabes cuál es tu problema, Lily? Crees que eres mejor que nosotros. Caminas tan callada, como si estuvieras tan por encima que ni siquiera puedes dignarte a reaccionar». «No lo creo», dijo Lily, su mirada fija en sus ojos, intentando encontrar en ellos algo humano, alguna chispa de duda. «Mentira», susurró Kevin, acercándose por un lado, su voz llena de desprecio. «Todos hablan de cómo miras a la gente, como si fueran inferiores a ti». Lily se esforzaba deliberadamente por no cruzar miradas con nadie, para no atraer la atención, pero sabía que eso no importaba. Ya habían decidido quién era ella y lo que merecía. La veían como una víctima, y nada de lo que pudiera decir cambiaría su opinión. «Apártate», dijo ella con un ligero empuje. Su voz se volvió un poco más alta, con un tono de advertencia que parecía hacer que Jake se estremeciera por un momento. «Hazme apartarme», respondió Jake desafiantemente, dando un paso más hacia ella. Su sonrisa se amplió, convirtiéndose en una mueca. Y en ese momento, Brad apareció detrás de ella, demasiado cerca, y sintió cómo sus manos deslizaban por su espalda hacia abajo. Un sudor frío apareció en su frente. Esa era la línea roja. Era lo que su padre llamaba el punto de no retorno. Era una violación de todos los límites, de todas las reglas.
Quizás necesita un poco de atención, dijo él con risa en su voz. Su aliento le quemó el cuello. Le mostraremos cómo saludamos a los nuevos. Lily sintió cómo la invadía una calma helada y consciente. El tiempo parecía haberse ralentizado hasta el infinito cuando sintió que la mano de Brad se movía hacia sus caderas. En ese momento, todos los entrenamientos, todos los años de contención, todas las lecciones de su padre convergieron en un solo punto. Sin pensarlo, obedeciendo a un instinto puro y a años de entrenamiento, se dio la vuelta, atrapando su muñeca con un agarre que lo hizo jadear de sorpresa. Con un movimiento fluido, utilizando su propio impulso, le torció el brazo detrás de la espalda, estampando su rostro contra la pared con un golpe sordo que resonó por la escalera vacía. ¿Qué? Comenzó Jake. Sus ojos se agrandaron de shock al ver a su enorme amigo deslizarse por la pared. ¿Qué? Exhaló Brad, deslizándose por la pared, su rostro distorsionado por el dolor y la confusión. Parecía un pez varado en la orilla, ahogándose sin agua. Lily ya había soltado a Brad y dirigió su atención al líder. Se movía a una velocidad que parecía imposible para alguien de su tamaño, como una sombra deslizándose por el suelo. Con un golpe bien ejecutado, le barrió las piernas a Jake, haciéndolo caer pesadamente de espaldas. El aire salió de sus pulmones con un silbido doloroso y tosió mientras intentaba respirar. Kevin, al ver que sus amigos habían sido derribados en cuestión de segundos, se lanzó hacia Lily con un grito salvaje y furioso. Sus ojos estaban llenos de rabia. Parecía un gato enfurecido lanzándose al ataque. Ella se esquivó fácilmente, usando su propio movimiento en su contra, y lo lanzó sobre su cadera. Cayó junto a Jake con un golpe sordo que resonó por el rellano. Todo el conflicto duró menos de 10 segundos. Lily estaba de pie en medio de los matones derribados. Su respiración era uniforme, firme y lista para continuar. 9 años de entrenamiento habían hecho que esos movimientos fueran tan naturales para ella como caminar. «Nunca más te acerques a mí», dijo. Su voz era baja y controlada, pero contenía una amenaza desnuda que los hizo estremecerse. «No me hables, no me mires, déjame en paz». Brad fue el primero en recuperarse, levantándose del suelo, su rostro enrojecido por una mezcla de dolor, shock y humillación. Se frotaba la muñeca, sus ojos llenos de incredulidad. «Estás loca», exhaló él. «No», corrigió Lily, ajustándose las gafas que se le habían deslizado un poco por la nariz. «Estoy entrenada. Hay una diferencia». Ella saltó sobre Jake, que todavía intentaba recuperar el aliento, y se dirigió escaleras abajo. Cada paso que daba era firme y seguro, como si caminara por una pasarela. Solo cuando salió del edificio, el aire fresco de la tarde le golpeó la cara. Se permitió sentir el peso de lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la oleada de adrenalina y la liberación de la tensión acumulada durante semanas. «Papá me matará», pensó, pero en el fondo sabía que él lo entendería. No era una actuación ni una búsqueda de pelea, era defensa propia real. «Por fin», susurró, y esa palabra estaba llena de amarga satisfacción. Se sentía libre, como si hubiera soltado pesadas cadenas. Lo que Lily no sabía era que no estaban solos en esa escalera. Chloe, la chica que primero le advirtió sobre Jake y su pandilla, subía las escaleras para recoger un libro olvidado de la biblioteca. Ella fue testigo de todo el conflicto, escondida en la esquina y observando con los ojos muy abiertos. Su corazón latía con miedo y admiración. A la mañana siguiente,
La historia se extendió por la escuela secundaria de Northwood como un incendio forestal, volviéndose cada vez más elaborada con cada relato. Lily llegó a la escuela y descubrió que la gente la miraba. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba, pero ahora era diferente. En esas miradas no había burla ni cruel diversión. En su lugar, vio algo nuevo: respeto, admiración y un poco de miedo. Algunos estudiantes, que antes habían sido víctimas de acoso, la miraban con tímida esperanza. ¿Es cierto?, Chloe la interceptó antes de la primera clase, su voz llena de reverencia. ¿Realmente derribaste a los 3 al suelo? Yo lo vi. Fue increíble. Eres como una superheroína. Lily sintió que su estómago se encogía. Aún no estaba acostumbrada a tal atención, a que la miraran no como a una invisible. No quiero hablar de eso. Dicen que eres como una ninja. Intervino otra chica, llamada Maya, con quien Lily nunca había hablado antes. Sus ojos brillaban. «Que lanzaste a Brad por los aires», añadió un chico, llamado Sam, con quien Lily nunca había hablado, su voz llena de admiración. «Jake le dice a todos que se dejó ganar por ti», dijo otro. «Pero Kevin tiene un moretón del tamaño de un balón de fútbol en el muslo, y Brad apenas puede mover la cabeza». Lily cerró los ojos por un momento. Era precisamente lo que no quería: atención, rumores, estar en el centro de la conversación. Pero lo hecho, hecho está. Pasó la mañana en una niebla de susurros y miradas. Para el almuerzo, había escuchado al menos 5 versiones diferentes de la pelea, cada una más exagerada que la anterior. Según algunos, noqueó a los 3 chicos de un solo golpe, y luego bailó un baile de victoria. Otros afirmaban que tenía escondido un arma de artes marciales en su mochila, nunchakus o una katana, y que los usó con increíble destreza. Un estudiante de 7º grado, especialmente creativo, contaba a todos los que quisieran escuchar que Lily formaba parte de un programa gubernamental secreto de entrenamiento y que estaba allí para reclutar a otros adolescentes para un ejército secreto que lucharía contra la injusticia. Pero lo más sorprendente era que Jake, Brad y Kevin no se veían por ninguna parte. No estaban en la cafetería en su mesa habitual, donde solían sentarse como reyes en su trono, devorando pizza y burlándose de todos. No patrullaban los pasillos entre clases. Sus miradas arrogantes no recorrían los rostros de otros estudiantes. Parecía que habían desaparecido, como si se hubieran disuelto en el aire. Lily se sentó sola durante el almuerzo, hurgando en su comida e intentando ignorar las miradas, cuando sintió que alguien se sentaba en el banco frente a ella. Levantó la vista y vio a Jake, pero no con su habitual confianza. Sus hombros estaban caídos, los ojos bajos. Un moretón se formaba en la base de su garganta, donde se había golpeado contra el suelo. Se veía avergonzado e inseguro. ¿Qué?, preguntó Lily, tensándose de inmediato, preparándose para una nueva ola de burlas. Jake miró a su alrededor, claramente sintiéndose incómodo bajo decenas de ojos observadores. Se aclaró la garganta. Solo quería disculparme, supongo, por todo. Lo que hicimos fue horrible. Mi padre estaba furioso. Dijo que había deshonrado a nuestra familia. Incluso amenazó con quitarme el coche. Y el entrenador de fútbol dijo que si vuelvo a hacer algo así, me echará del equipo. Yo solo quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. No sé qué me pasó. Su voz era baja, casi inaudible en el ruido del comedor, y no había ni rastro de la arrogancia anterior.
La mancha roja que subía por el cuello de Jake sugería que era sincero. En sus ojos se leía una mezcla de vergüenza y incomodidad. «Está bien», dijo simplemente Lily. Aún sentía el dolor y la humillación por sus acciones, pero veía que era sincero. «¿Qué quieres que diga? No sé si te perdono por ahora. Necesito tiempo. Y tú también». «Lo entiendo», dijo Jake. Sus hombros se hundieron aún más. «Solo no sé qué hacer. Todos en la escuela me miran como a un monstruo. Mis viejos amigos se ríen de mí. Brad y Kevin tampoco saben qué hacer. Estamos perdidos. No sé quién soy ahora». Lily lo miró. Por primera vez, vio en él no solo a un matón, sino a un adolescente que se había perdido, que estaba tan asustado como aquellos a quienes había intimidado. Recordó las palabras de su padre sobre que la verdadera fuerza no es solo protegerse a uno mismo, sino ayudar a los demás. «Escucha», continuó Lily. «Estoy dando clases de defensa personal para chicas la próxima semana. Me vendría bien un voluntario para las demostraciones, alguien que pueda ayudarme a mostrar los movimientos para que las chicas puedan practicar, alguien que no las lastimará». Las cejas de Jake se elevaron. «¿Quieres que ayude? Después de todo lo que hice, ¿tú confías en mí?» «No se trata de ti», explicó Lily. «Se trata de ayudar a otras chicas a aprender a defenderse. Y tal vez esto te ayude a entender lo que hiciste y a comenzar a cambiar. Esta es tu oportunidad de enmendar las cosas. Si quieres cambiar la forma en que la gente te ve, debes comenzar por cambiar la forma en que actúas». Jake dudó, luego asintió lentamente. En sus ojos brilló una chispa de esperanza. «Lo intentaré. Gracias, Lily. No te fallaré. Lo prometo». En ese momento, un anuncio sonó por el altavoz, interrumpiendo su conversación. «Lily Evans, por favor, pase a la oficina del director». La voz de la secretaria era severa y no admitía objeciones. «Parece que alguien lo contó», dijo ella, recogiendo sus cosas. «No fui yo», dijo rápidamente Jake. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Y no Brad o Kevin. No le dijimos a nadie. Lo juro. Estábamos demasiado asustados». Lily lo miró atentamente, tratando de detectar una mentira, pero él parecía sincero. «Gracias, supongo». En el camino a la oficina del director, Lily se preparaba para lo peor. Una pelea en el terreno de la escuela significaba una suspensión automática en la mayoría de las escuelas, posiblemente incluso una expulsión. Llamarían a sus padres. Habría conversaciones sobre sus problemas de manejo de la ira y resolución adecuada de conflictos. Ya había pasado por esto antes, en su primera escuela, cuando finalmente estalló después de meses de acoso. Entonces la suspendieron por 3 días, mientras que los matones se libraron con una charla seria. La ironía era que los matones no recibieron ningún castigo, excepto una charla seria. Sentía cómo el viejo miedo se levantaba dentro de ella, frío y pegajoso, como una telaraña. La directora Reynolds era una mujer estricta con cabello plateado recogido en un moño apretado y unos penetrantes ojos azules que parecían ver a través de ti. Con un gesto, le indicó a Lily que se sentara frente a su escritorio. La oficina estaba impecablemente limpia, sin un solo papel fuera de lugar, solo una pila de documentos cuidadosamente apilados. «Evans», comenzó ella. Su voz era áspera pero no hostil. «He escuchado informes preocupantes sobre un altercado ayer por la tarde en la escalera este. Informes muy preocupantes. Y debo decir que me inquietan profundamente». Lily respiró hondo. «Sí, directora Reynolds».
¿No querrías explicar qué ocurrió? La directora Reynolds entrelazó las manos sobre la mesa. Su mirada era penetrante. Quiero escuchar tu versión de los hechos. Toda la verdad, sin adornos. Lily contó la verdad, sin embellecer ni justificarse. Explicó cómo Jake, Brad y Kevin la habían estado acosando durante varias semanas, cómo la humillaban constantemente, cómo esos abusos afectaban su vida, su capacidad para concentrarse en los estudios, su sueño. Describió cómo la acorralaron en la escalera y cómo Brad intentó tocarla. Admitió que usó sus habilidades de artes marciales para defenderse, porque sentía que no tenía otra opción. Sé que las peleas están prohibidas, concluyó. Su voz era firme. Y estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo que consideres necesario, pero quiero aclarar que no inicié esto y solo hice lo que consideré necesario para mi defensa. No quería pelear, solo quería que me dejaran en paz. Intenté ignorarlos, evitarlos, pero no me dejaban tranquila. Agoté todas las otras opciones. La directora Reynolds escuchaba sin interrumpir. Su expresión no revelaba nada. Lily no podía entender lo que pensaba. Solo veía en sus ojos una fría evaluación, y eso hacía que su corazón se encogiera. Lily sintió cómo la esperanza se desvanecía lentamente. Sabía cómo era eso. Los matones siempre salían impunes. Ahora la directora se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Evans, ¿sabes que tenemos cámaras de seguridad en todas las escaleras? Su voz era uniforme, sin emociones, como si estuviera leyendo un documento oficial. No, directora Reynolds, susurró Lily. Su corazón se detuvo un momento. Y revisé muy atentamente la grabación de ayer. La directora tomó el control remoto y se volvió hacia una pequeña pantalla en la pared. ¿Quieres verlo? Sin esperar respuesta, presionó el botón de reproducción. En los granulados cuadros en blanco y negro se veía claramente cómo acorralaban a Lisa. Se veía la mano de Brad acercándose a sus nalgas. Se veían sus efectivos movimientos de defensa personal que derribaron a los 3 chicos al suelo, sin causarles lesiones graves. Todo el incidente, tal como lo describió Lily, fue capturado en video. Lily miraba la pantalla, sintiendo una extraña alienación, como si eso no le estuviera ocurriendo a ella, sino a otra persona. Era una prueba, innegable y fría. La directora Reynolds detuvo el video. Su mirada era firme, pero ahora había un matiz de determinación. Acoso sexual. Una grave infracción en esta escuela, Evans. Al igual que el acoso físico y el bullying. Los 3 jóvenes han sido suspendidos por 3 días, y Thompson enfrentará medidas disciplinarias adicionales por su contacto inapropiado. Sus padres serán notificados, y consideraremos involucrar a la policía si no cooperan. No toleraremos tal comportamiento en Northwood. Nadie tiene derecho a sentirse inseguro dentro de las paredes de esta escuela. Lily parpadeó, sorprendida. Esperaba un castigo, pero no ese desenlace. ¿No estoy castigada por defenderme de un contacto sexual no deseado? Por supuesto que no. La expresión de la directora se suavizó ligeramente y una leve sonrisa apareció en su rostro. Aunque agradecería que consideraras métodos de defensa personal menos dramáticos en el futuro. Quizás un grito de ayuda o informar a un maestro sobre el acoso antes de que la situación escale a ese nivel. Nos esforzamos por crear un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes y valoramos cuando se nos informa sobre problemas antes de que se salgan de control. Pero en este caso, Evans, hiciste lo correcto. Te protegiste. Y estoy orgullosa de ti.
Sí, directora Reynolds, dijo Lily, sintiendo un gran alivio. La carga que ella llevaba sobre sus hombros durante varias semanas parecía disolverse instantáneamente, como el hielo bajo el sol. Por cierto, continuó la directora, tus habilidades en artes marciales son bastante impresionantes. A nuestro club de defensa personal para chicas le vendría bien alguien con tu experiencia. Quizás considerarías la posibilidad de convertirte en instructora voluntaria. Esto podría ser una salida más constructiva para tus habilidades y podrías ayudar a otras chicas que quizás enfrenten problemas similares. Queremos que cada chica en esta escuela se sienta segura y sepa cómo defenderse. Lily sintió como una sonrisa sincera se dibujaba en su rostro por primera vez en varias semanas. Era una propuesta que ni siquiera podía imaginar. Me encantaría. Cuando Lily regresó al aula, los murmullos la siguieron, pero eran diferentes. La noticia sobre los matones suspendidos se había difundido junto con los rumores de que a Lily le habían pedido que enseñara defensa personal. Al final del día, 3 chicas diferentes se acercaron a ella pidiéndole que les enseñara el movimiento que había utilizado contra Brad. «Lily, ¿es verdad?», preguntó una de ellas, llamada Samantha, una chica tímida que siempre se sentaba al final de la clase y nunca hablaba con nadie. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de esperanza. «¿Puedes enseñarme eso? Estoy tan cansada de que me empujen en los pasillos. No sé qué hacer». «Claro», respondió Lily, y en su voz sonaba una nueva confianza. «Ven mañana después de clases al gimnasio. Comenzaremos con lo básico. Y no estás sola». «¿Y a mí me enseñarás?», preguntó Maya, la misma chica que admiraba a Lily como a una ninja. «¿Y a mí?», añadió otra. Los verdaderos cambios llegaron la semana siguiente, cuando Jake, Brad y Kevin regresaron después de su suspensión. Estaban callados, evitaban el contacto visual con Lily cuando pasaban junto a ella en los pasillos. Algunos estudiantes aún los miraban con desconfianza, y los profesores parecían observarlos más de cerca de lo habitual. Brad, en particular, parecía darle un amplio espacio, mirando al suelo cuando ella estaba cerca. Su andar normalmente seguro ahora era incierto, casi arrastrándose. Una vez, Lily notó que él automáticamente se inclinó para empujar a alguien en el pasillo, pero se detuvo en seco, su rostro distorsionado en una mueca de autocontrol. Pero el miércoles ocurrió algo inesperado. Lily estaba almorzando con Chloe y algunas otras chicas que se unieron a ellas en la mesa. Estaban discutiendo los planes para la primera clase del club de defensa personal. De repente, Jake se acercó a su mesa. La conversación se detuvo de inmediato. Todos observaron con cautela, preparándose para lo peor. «¿Puedo hablar contigo?», le preguntó a Lily. Su voz era baja e insegura, casi suplicante. «¿A solas?». Lily dudó, luego asintió. «Ya vuelvo», les dijo a sus nuevos amigos, quienes intercambiaron miradas preocupadas, pero le permitieron irse. Ella siguió a Jake a un rincón tranquilo del comedor, manteniendo una distancia cautelosa. «¿Qué pasa?», preguntó ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Jake se rascó la nuca, claramente sintiéndose incómodo. Evitaba su mirada, mirando sus zapatos. «Solo quería disculparme, supongo, por todo. Lo que hicimos fue horrible. Mi padre estaba furioso. Dijo que había avergonzado a nuestra familia. Incluso amenazó con quitarme el coche. Y el entrenador de fútbol dijo que si vuelvo a hacer algo así, me echará del equipo. Yo solo quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. No sé qué me pasó». Su voz era baja, casi inaudible en el ruido del comedor, y no había ni rastro de su anterior arrogancia.
La mancha roja que subía por el cuello de Jake sugería que era sincero. En sus ojos se leía una mezcla de vergüenza e incomodidad. «Está bien», dijo simplemente Lily. Aún sentía el dolor y la humillación por sus acciones, pero veía que era sincero. «¿Qué quieres que diga? No sé si te perdono por ahora. Necesito tiempo. Y tú también». «Entiendo», dijo Jake. Sus hombros se hundieron aún más. «Simplemente no sé qué hacer. Todos en la escuela me miran como a un monstruo. Mis viejos amigos se ríen de mí. Brad y Kevin. Ellos tampoco saben qué hacer. Estamos perdidos. No sé quién soy ahora». Lily lo miró. Por primera vez vio en él no solo a un matón, sino a un adolescente que estaba perdido, que tenía tanto miedo como aquellos a quienes intimidaba. Recordó las palabras de su padre sobre que la verdadera fuerza no solo es protegerse a uno mismo, sino también ayudar a los demás. «Escucha», continuó Lily. «Estoy dando clases de defensa personal para chicas la próxima semana. Me vendría bien un voluntario para las demostraciones. Alguien que pueda ayudarme a mostrar los movimientos para que las chicas puedan practicar. Alguien que no las lastime». Las cejas de Jake se levantaron. «¿Quieres que te ayude? Después de todo lo que he hecho, ¿tú confías en mí?» «No se trata de ti», explicó Lily. «Se trata de ayudar a otras chicas a aprender a defenderse. Y, tal vez, esto te ayude a entender lo que has hecho y a comenzar a cambiar. Esta es tu oportunidad de corregir algo. Si quieres cambiar la forma en que la gente te ve, debes comenzar por cambiar la forma en que actúas». Jake dudó, luego asintió lentamente. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Lo intentaré. Gracias, Lily. No te fallaré. Lo prometo». En las semanas siguientes, la escuela secundaria Northwood experimentó cambios que nadie podría haber predicho. El número de participantes en el club de defensa personal se triplicó. Lily daba talleres 2 veces a la semana, y cada vez el gimnasio estaba lleno. Enseñaba a las chicas no solo técnicas físicas, sino también cómo establecer límites, cómo usar su voz, cómo tener confianza en sí mismas. Les enseñaba a no tener miedo, sino a ser fuertes, tanto por dentro como por fuera. Jake, fiel a su palabra, acudía como voluntario. Al principio, era torpe, sus movimientos eran torpes y sus explicaciones confusas. Sus viejos amigos, que aún no habían cambiado por completo, a veces se burlaban de él al pasar junto al gimnasio. «Oye, Jake, ¿ahora eres instructor de baile?», gritaba alguien. Jake se sonrojaba, pero continuaba. Se sentía fuera de lugar, pero cada vez que veía a una de las chicas ejecutar un movimiento con éxito, o cuando veía que el miedo desaparecía de sus ojos, sentía que estaba haciendo algo correcto. Lily lo guiaba pacientemente, mostrándole cómo caer correctamente, cómo demostrar llaves de manera segura. Aprendía rápido, y pronto su presencia comenzó a ser vista no como una humillación, sino como una prueba de su sincero deseo de cambiar. Las chicas, que al principio le temían, comenzaron a confiar en él al ver su esfuerzo. Kevin se unió al club de arte, donde su talento para el dibujo encontró una salida más positiva. Sus dibujos, que antes estaban llenos de imágenes sombrías y agresivas, ahora se volvieron más brillantes, con colores vivos e incluso humor. Comenzó a dibujar caricaturas de los profesores que provocaban risas en lugar de miedo. Incluso hizo algunos carteles para el club de defensa personal, donde Lily estaba representada en una pose de superheroína y Jake como su leal asistente. Brad
Después de una conversación seria con el entrenador del equipo de fútbol sobre el respeto hacia las mujeres, se volvió casi dolorosamente cortés. El entrenador, al enterarse de los acosos, estaba furioso. Le quitó a Brad un lugar en el equipo titular durante 2 partidos y lo obligó a escribir una disculpa a Lily y a asistir a varias sesiones con el psicólogo escolar. Brad comenzó a abrir puertas para todos, incluso para los profesores, y siempre ofrecía ayuda si veía que alguien dejaba caer algo. Sus amigos del equipo de fútbol al principio se burlaban de él, pero pronto notaron que las chicas en la escuela comenzaron a tratarlo mucho más amigablemente, lo que les hizo reflexionar. Brad se dio cuenta de que el respeto de los demás vale mucho más que el miedo que alguna vez inspiró. Lily encontró lo que nunca tuvo en las escuelas anteriores, verdaderos amigos que conocían sus fortalezas y la respetaban por ellas. Chloe se convirtió en su mejor amiga. Pasaban horas juntas hablando sobre la escuela, los planes para el futuro e incluso sobre chicos. Chloe, que antes era simplemente amigable, ahora se sentía más segura de sí misma al ver el ejemplo de Lily. Incluso comenzó a asistir a clases de defensa personal y un día, cuando en el pasillo uno de los chicos mayores intentó empujar a una niña de primer año, Chloe, recordando las lecciones de Lily, dijo con firmeza: «Déjala en paz». Y el chico, para su sorpresa, retrocedió. El club de defensa personal se convirtió en un centro de atracción, un lugar donde las chicas se sentían seguras, aprendían a ser fuertes y encontraban apoyo. Lily vio cómo las chicas cambiaban, cómo se volvían más seguras, cómo sus espaldas se enderezaban y sus miradas se volvían más firmes. Vio cómo el miedo se desvanecía de sus ojos, reemplazado por determinación. Un día, Samantha, la misma chica tímida, se acercó a Lily con los ojos brillantes. «Lily, gracias», le dijo. «Ayer en el recreo, un chico intentó empujarme, como siempre, pero recordé lo que dijiste sobre la postura y simplemente le dije con firmeza: no te acerques a mí. Y él se fue. Nunca pensé que podría hacer eso. Me enseñaste a ser fuerte». Otra chica, llamada Emily, contó cómo gracias al club pudo presentar su informe de historia con más confianza, aunque antes siempre había temido hablar en público. «Simplemente me imaginé que era otra ronda de entrenamiento y que tenía que ser fuerte», le dijo a Lily, y ambas se rieron. Lily sonrió. Era más que solo un club. Era una comunidad que había creado, un lugar donde cada una podía encontrar su fuerza. Al final del semestre, Lily encontró en su casillero un llavero en forma de pequeños guantes de boxeo con una nota: «La chica que nos enseñó a todas a defendernos. Gracias por el despertar. B y K». Lily sonrió. Era más que solo una disculpa. Era un reconocimiento. Era una prueba de que las personas pueden cambiar, incluso aquellas que parecían desesperadas. Lily llegó a la escuela secundaria Northwood esperando ser invisible, simplemente sobrevivir 2 años sin llamar la atención. En cambio, encontró su voz, confianza y un lugar donde realmente se sentía en casa. Se convirtió en un símbolo de cambio, reflejando todo lo que había cambiado desde aquel día en la escalera. Los matones eligieron a la chica equivocada para burlarse, pero, tal vez de una manera extraña, eligieron a la que realmente necesitaban, a la que podía mostrarles a ellos y a todos los demás que la fuerza no radica en intimidar o en el miedo, sino en levantarse por lo que es correcto, protegerse a uno mismo y a los demás, y tener el valor de ser quien realmente eres. Lily empujó las puertas de la cafetería con la cabeza en alto. La tímida nueva se había desvanecido. En su lugar estaba Lily Evans, fuerte, segura y finalmente en casa. Pasó junto a la mesa donde estaban Jake, Brad y Kevin.
Ellos levantaron la vista hacia ella, y en sus rostros no había burla ni miedo, solo respeto. Jake le asintió, y Lily respondió con una ligera sonrisa. El ambiente en la escuela secundaria Northwood había cambiado, y ella era parte de ello. Sabía que su camino no terminaría al graduarse de Northwood. Tal vez continuaría practicando artes marciales, tal vez se convertiría en entrenadora, ayudando a otros a encontrar su fuerza interior. O tal vez encontraría un camino completamente nuevo, pero una cosa estaba clara: nunca más sería invisible. Encontró su voz y ahora estaba lista para usarla para cambiar el mundo, un paso, un golpe, una palabra a la vez.